Nosotros diferenciamos mucho entre efectos agudos y efectos a largo plazo. Efectos agudos ocurren cuando la persona está intoxicada. Básicamente son los efectos que se busca con consumo. Cuando uno consume busca un efecto de intoxicación. Lo que ocurre es que hay veces, o hay drogas y sobre todo hay consumos en donde el consumo repetido, el consumo cronificado, conlleva además unos efectos a largo plazo que no se buscan, ¿no? Pero también existen, ¿no? En el caso del cannabis, los efectos agudos son bien claros, ¿no? Hay una modificación de la percepción en general, del tiempo también, del sonido, incluso a veces del estado de ánimo, a veces hacia la ansiedad, a veces hacia la relajación. Son efectos, los agudos son efectos que tienen mucho que ver con la interacción con la persona y también con el ambiente. Entonces no es lo mismo consumir cannabis en unas circunstancias que en otras. También es verdad que el cannabis per se es un nombre que abarca un rango de dosis y de sustancias muy amplio, que a su vez provocan efectos diferentes. No es lo mismo el tetrahidrocannabinol que el cannabidiol, el CBD, siendo ambos cannabis, son dos sustancias activas de la misma planta, del cannabis sativa o del cannabis indica. Entonces, todo esto genera pues un abanico de posibilidades de efectos agudos muy amplio. Entonces, y dentro de esos efectos pues están los egosintónicos, o lo que llamamos así, es decir, los que queremos, los buscados, y luego están los que no queremos. Entre los que no queremos hay algunos graves, poco probables, pero muy graves, como puede ser una psicosis canábica, ¿no? Esto ocurre con un porcentaje. Y ocurre en función de lo que acabo de decir, ocurre en función de la dosis, ocurre en función del tipo de cannabis que se esté fumando, y ocurre en función de una interacción con una personalidad, ¿no? Con una persona, con una persona que puede ser más o menos psicótica o más o menos ansiosa o más, ¿vale? Entonces es muy amplio, es un acordeón de efectos, Entonces, aunque el efecto a nivel neurobiológico esté muy bien trazado, pero la percepción y la vivencia, la experiencia es más compleja que la activación de unos receptores CB1 y CB2, que son los dos receptores de la anandamida, que es el cannabis endógeno, ¿no? La sustancia que todos tenemos. Antes, que incluso los que nunca se han fumado un porro también tienen un cannabinoide endógeno, ¿no? La anandamida. Entonces, bueno, pues todo esto produce una gran diversificación de efectos. Luego están los efectos a largo plazo. Y los efectos a largo plazo pues tienen que ver con circunstancias como cuándo empezaste a consumir, cuánto tiempo llevas consumiendo, qué intensidad de consumo has tenido, si consumes de una forma o de otra forma. Entonces, quiero decir, la vía de administración es importante porque claro, el cannabis, quieras que no, pues es una combustión, el cannabis clásico, o bien solo en formato de marihuana, o bien mezclado con tabaco, ya sea marihuana o resina. Bueno, es una combustión, y una combustión desde luego no es muy bueno, que nos quememos los pulmones no es bueno. Entonces eso lleva unos efectos a largo plazo que son los propios de una combustión que participa del tabaco, igual que un almacenamiento de sustancias que no le vienen nada bien al sistema respiratorio, ¿no? Pero a nivel psicológico, los efectos a largo plazo hablo. Tal vez lo más interesante sea si existe o no existe un deterioro cognitivo, es decir, si el cannabis deja una huella cognitiva, y si esa huella es reversible o no reversible. Es decir,
La pregunta sería, ¿afecta a la memoria? ¿Afecta al razonamiento? ¿Afecta al tiempo de reacción? ¿Afecta a la atención? ¿Afecta a procesos cognitivos básicos, ¿no? Es decir, sabemos que cuando los efectos a corto plazo, sí, esto está claro, cuando uno está intoxicado está colocado y eso afecta. Pero, ¿qué pasa si dejas de fumar 24 horas, una semana, un mes, un año? ¿Recuperas, no recuperas? Esta sería ya una cuestión más difícil de responder. Los estudios dicen en gran parte que sí, que se recupera, que es reversible. Digo en gran parte, no siempre, pero y no todas las funciones cognitivas. Por ejemplo, luego memoria no es una función única, hay memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, hay memoria procedimental o memoria episódica, hay diferentes tipos de memoria y no todas responden por igual a un consumo crónico de años, sobre todo cuando ha sido un consumo intenso, ¿no? Pero tal vez la variable más importante para que se produzca una irreversibilidad o un daño, un deterioro irreversible es la edad en que se comienza a consumir. No es ético, no podrías, claro, tienes que ponerte un poco más tajante, pero de la misma manera que te pones tajante con el alcohol. Es como en plan, tú no tienes edad, lo siento mucho, pero que lo mismo lo has hecho, lo vas a hacer a pesar de lo que te diga, vale, pero no saldrá de mi persona decirte, sí, no pasa nada. No, porque yo por un lado, es que tengo dos respuestas para eso y están un poco enfrentadas. Por un lado, y mi formación actual en psicología me obliga a decir que si es un varón de 18 años, debería procurar aplazar el consumo hasta que tuviera unos 24, 25 años, pero por cuestiones fisiológicas, por cuestiones de neuroanatomía. El cerebro humano masculino acaba de conformarse y sus partes más relacionadas con la personalidad y la propia identidad de la persona, y que eso bebe de la idea del autoconcepto y de tu posición en el mundo, no se acaba de conformar bien, de forma sólida, en la mayoría de casos hasta los 24 o 25 años, y a lo mejor de los 18 a los 25, siendo un periodo de continuo cambio, que a lo mejor dejas el instituto, te metes a trabajar, te metes en un FP, te metes en la universidad, te cambias de pueblo, ciudad, cambias de amigos, cambias a lo mejor un poco de actitud vital o de forma de afrontar los problemas. Es peliagudo porque al final es una variable en tu vida que solo mete ruido y distorsiona tu perspectiva y emborrona a lo mejor tu querer hacer en la vida. Al mismo tiempo diré que estoy a favor de un consumo responsable si la persona tiene ese grado de disciplina y ese grado de yo soy esta persona con los porros es lo que sea, pero que no lo toma como algo que está impregnado dentro de su vida, yo diría que adelante, no hay problema, pero hace falta conocerse muy bien a uno mismo para poder jugar en el autoconsumo responsable, y al final es que en la mayoría de casos no te das ni cuenta de que has dejado de hacer un autoconsumo responsable y te has caído, te has dado un batacazo. Pero sí, yo diría que, por otro lado, hablando ya sobre mi experiencia personal, no es que sea algo incapacitante, no te hace una persona disfuncional, tú tienes tu voluntad, no la vas a perder, pero tienes de alguna manera que hacer un sobreesfuerzo cognitivo para no perder esas cosas que te hacen tu persona. Yo diría que solo es eso, que como hemos dicho a lo largo de la entrevista, no está hecho para todo el mundo y no todos los momentos son adecuados. No sé. Però això sí, no, la pregunta era això, no? Que li podries dir tu a un xicot, no? que vol començar. Bueno, primer això, no? De precaució i sobretot pues, això, no? que s'informi abans, que ho experimente, però a poc a poc. Potser un primer contacte pot ser una infusió compartida, o sobretot en gent que ja ha experimentat això i que tinga coneixement, i no tinga coneixement en plan de no, això és el millor o saps? No, jo crec que cadascú se pren o li senta bé o malament i se pren les coses d'una manera
pues més lleugerament o més, no sé. Los estudios ahí sí que son bastante concluyentes y todos apuntan a una dirección, y parece ser que consumir en un proceso de maduración cerebral, y esto estamos hablando obviamente por debajo de los 18 años, pero también por encima de los 18 años, pero quería hacer especial hincapié a menores de edad. Puede producir, y estadísticamente produce, es significativo, no en una persona, sino cuando hablamos de muestras, la respuesta es sí, produce un deterioro irreversible. Si mides algunas funciones cognitivas, como puede ser el razonamiento, puede ser la memoria, en una muestra de fumadores que empezaron a fumar a los 15 años y fumaban con intensidad, sus puntuaciones son significativamente más bajas que en una muestra de no fumadores. Eso nos preocupa. Y eso no hace más que abundar sobre algo que todo el mundo estamos de acuerdo: los menores no tienen que fumar. Esto creo que aquí no hay debate. Otra cosa es el debate es a partir de los 18. Digamos que la clave sería la maduración. La maduración, y sabemos que la maduración llega a los 20 años y los pasa. Entonces, bueno, pues esto es ahí, ya podríamos entrar en un terreno más de debate. A lo mejor me estoy tirando un triple con los ojos cerrados en este momento, pero coincido con el psicólogo diciendo que es que desde los 15, incluso antes, hasta los 18 o incluso 25 años, depende del desarrollo individual de cada organismo en su entorno y tal, pero que se lleva a cabo por parte del cerebro de forma involuntaria, lo que recuerdo que se llama una poda neuronal, que es que tú, cuando te desarrollas y llegas a la adolescencia, tienes todo tu cerebro con unas ramificaciones increíbles, y eso, evidentemente, si has bebido más, si has aprendido más y has tenido más entrenamiento cognitivo, tienes mucho más ramificado tu cerebro. ¿Qué pasa? Que cuando te vas acercando a la juventud adulta, 17, 18 años, tu cerebro empieza a romper ciertas conexiones, empieza a podar esas conexiones y a especializar las otras y a hacerlas más sólidas y accesibles. Es por eso por lo que se sabe que la plasticidad neuronal a partir de los 18 años pues, va un poquito cayendo en picado, y antes de eso pues va en aumento. Pero claro, si empiezas a fumar porros que afectan a áreas muy concretas del cerebro, como por ejemplo la de la memoria o la del autoconcepto, bueno, se me ha olvidado los nombres concretos, perdón, pero sí, es que son áreas que también tienen cierta poda neuronal por parte del cerebro, y si tú le fuerzas, pues estás metiendo muchísimo ruido en un proceso biológico natural de tu cuerpo, y a lo mejor no digo que vayas a tener problemas que vayan a acarrearte serias consecuencias, pero a lo mejor has limitado tu potencial. A lo mejor tú podrías ser, no quiero utilizar la palabra más inteligente, pero a lo mejor podrías ser una persona más tú, más individual, más auténtica. No sé cómo explicarlo. Exactamente, exactamente. No necesariamente eres más listo si no has, pero de alguna manera no has metido la mano en un proceso natural, biológico, no has metido ruido, pero bueno, en realidad hay tantas variables que pueden meter ruido que mucha gente piensa, bueno, por una más, por una menos, no pasa nada, hay mucha gente que lo hace, esto es normal. Soc treballador social, músic també, productor, i bueno, pues, a banda de ser treballador social, també m'he implicat en qüestions relacionades en el treball amb persones, per exemple, que han consumit tot tipus de substància. He sigut treballador social en comunitats terapèutiques i, per tant, he viscut l'experiència del tema dels tòxics també des d'una perspectiva com a professional, i també des de primera persona, perquè sí, soc consumidor, no de manera habitual, però sí que acostume a fumar marihuana. No diàriament, tampoc, però bueno, he experimentat en el meu procés d'experimentació de la marihuana, pues ha sigut llarg, no? Des dels
no sé, veuràs 15 anys, 16 anys. Bueno, con respecto al consumo responsable, yo soy partidario de que puede existir un consumo responsable. El único problema es que a lo mejor al no estar regularizada y legalizada no existiría por parte de los medios o por parte de instituciones gubernamentales o estatales incluso una especie de control, una especie de concienciación sobre lo que puede llegar a ser que te habitúes demasiado al consumo de cannabis, al consumo de esta sustancia que sí, que tiene un potencial adictivo, pero lo que más se ve por la calle, lo más frecuente es y no está demostrado, pero yo soy partidario de que existe, el síndrome amotivacional, perdón, es de alguna manera esa dinámica en la cual tú te metes en el consumo de la sustancia y a partir de cierto grado de habituamiento tú tienes la tendencia a que tu día a día se convierte en conseguir la sustancia, recuperarte del efecto de la sustancia y básicamente repetir el ciclo todo el rato. Eso no sé si a nivel técnico se puede considerar una adicción, pero vamos, está en camino de ser una adicción, porque el día a día de la persona se ve reducido al consumo, buscar el consumo y recuperarse del consumo. Home, considerant que estem parlant de menors, qualsevol substància, com qualsevol producte, és que no parlem ja de substàncies addictives, és que la substància addictiva és la tele, per exemple, o la substància addictiva pot ser el sucre, o la substància addictiva pot ser... Això no es penalitza, l'alcohol, per exemple. L'alcohol és la pitjor droga de totes. És la pitjor, és la que més devasta, a més, ho fa a poc, i és el més complicat. Jo te dic, jo soc com a treballador social que he treballat i he estat cara a cara, diguem, en addiccions, entenc que és la pitjor i està socialment acceptada. Jo crec que per això està el tema de l'experimentació i saber donar-li un ús. Tu has parlat abans, per exemple, de menors que han consumit abusivament des de xicotets. I això no és un ús, això és un abús, no? D'una substància. Perquè això no... Està clar, això al final repercuteix negativament en el teu rendiment, en el teu cansament, etc. Això està més que comprovat, però per això està el tema de l'educació també. Creo recordar que la primera vez que consumí cannabis tenía unos 15 o 16 años y lo probé de forma muy esporádica. Después, a los 18 o 19 años, empecé la ingeniería de telecomunicaciones en la Universidad de Alicante y a los 19 años empecé a consumir más regularmente porque gente de mi clase consumía como a diario. Y bueno, al principio me lo tomaba como una manera de desconectar de los estudios porque eran apabullantes, era muy difícil, eran matemáticas, física y cálculo muy metido. Y bueno, la verdad es que fumar para mí era mi vía de escape. Empecé entre semana y después la cosa empezó yendo pues, a diario. Vamos a ver, aquí esto sería un discurso más largo, pero los psicólogos nos gusta hablar de la funcionalidad de la conducta. ¿Por qué hacemos las cosas? Si tú tienes una funcionalidad muy clara y la conducta sirve para algo, pues una conducta a lo mejor responde a un conseguir algo. La pregunta es si ese algo que quieres conseguir lo puedes conseguir por otra vía más sana. Eso sería. Si lo que quieres es relajarte, a lo mejor hay otra forma de relajarse. Eso podría ser. Si lo que quieres es pues evadirte, pues a lo mejor hay otras formas de evadirte. Quiero decir que de esto se puede hablar, pero la funcionalidad de la conducta y de la funcionalidad de la conducta potencialmente adictiva, el problema es que cuando se vuelve adictiva la conducta ya no tiene funcionalidad en sí misma, o sea, quiero decir, ya no es que sirva para algo, sirve para la conducta se autojustifica. Y a veces en esa autojustificación hay una vía de escape, ¿vale? Esto no es sano, o sea, quiero decir, hacer algo por no hacer otras cosas no es sano, o sea, pero en el cannabis ni en nada, ¿no? O sea, hay que hacer lo que toca hacer. Entonces, bueno, pues este sería también un aspecto a tener en cuenta desde el punto de vista terapéutico, ¿no? ¿Por qué consumo tanto?
Y no vale la respuesta porque me gusta, porque no te puede gustar tanto. O sea, te puede gustar lo que te gusta, pero ya lo que es automático no gusta. La persona que se fuma un paquete entero, 23 o 20 cigarrillos al día, no disfruta 20 cigarrillos al día, no lo hace porque le gusta, lo hace porque es compulsivo. Y esto escapa a su voluntad. Yo es que después de haber estado habituado durante un periodo de tiempo considerable, empecé a notar tanto el efecto, y como en todos los consumos, o empiezas a subir un poquito más la dosis o a cargarlos un poquito más, y claro, la primera repercusión la notas en el bolsillo, que ya te das cuenta de que tenías un dinerito apartado para eso y pasas a tener un dinerito para no eso, ¿sabes? Y el resto del grosso del dinero se te queda pues en lo que estás más habituado, por decirlo de alguna manera. Pero vamos, que la decisión definitiva fue precisamente porque notaba el síndrome amotivacional del que antes he hablado, que repito, no es que esté demostrado, no es que esté contrastado que existe, pero cuando lo notas en tus propias carnes dices, tienes que cambiar algo de esta ecuación, tienes que pegar un cambio y vamos, el cambio tiene que salir de dentro, no puede venir algún miembro de tu familia o algún amigo a comerte la olla e intentar que tú cambies tu conducta, porque eso es un parche, eso no es duradero, eso no tiene efectos a largo plazo. Yo es que me veía, y ya siendo más concreto, perdón por si me estoy enrollando mucho, que mi día a día se resumía en fumar, en buscar a gente que fumara, no necesariamente estábamos siempre hablando del fume, pero ya en aspectos más personales e introspectivos, yo en mi casa disfrutaba muchísimo de la música, yo soy músico, intento ir aprendiendo, sacando recursos, haciendo mis composiciones, y con un consumo elevado de cannabis tiendes a ser menos productivo, tiendes a tomarte menos en serio estos aspectos artísticos, tiendes a pensar que, sí, en algún momento me desarrollaré, sacaré esto, sacaré lo otro, haré esto, haré lo otro, y desgraciadamente se queda en la intención si de verdad estás en esa dinámica, porque estás cómodo, estás en tu zona de confort. Para salir de tu zona de confort, yo supongo que tienes que estar más activo, más atento, más perceptivo a tus ideas y a tus sensaciones, y a tu visión de lo que querrías llegar a hacer en ese campo en concreto. Y supongo que por lo menos a mí, no digo que tenga que pasarle a todo el mundo, el cannabis no me ayudaba a desarrollar esos factores que me interesan. En plan, un arte personal, como quien dice. A la vista està, no? A la vista està que l'ús que s'ha fet i no té per què tindre una repercussió negativa. Per exemple, com a coses així interessants a portar, per exemple, aquesta entrevista, jo me la recordo, per exemple, que s'ha parlat molt del tema de la salut mental, d'un dels factors de risc pel tema de la salut mental, el consum d'estupefaents. I el que passa és que, clar, jo crec que s'ha de mirar, no? Quina substància i quina altra, no? THC, pues, ja t'he dit que és un consum que s'ha portat a terme des de fa molts anys, molta gent el fa servir i crec que li dona un ús correcte. Passa que tot això crec que va implícit en l'educació que pugui rebre la persona, no? I l'experimentació. Existe una dosis segura. No hay respuesta a esa pregunta. Hombre, sí, claro, hay respuesta en los grandes números, en las grandes estadísticas hay respuesta, y la respuesta es sí, claro. ¿Por qué? Porque hay 18 millones de europeos consumiendo en el último año. Cuando le preguntas, ¿ha usted fumado cannabis en los últimos 12 meses? 18 millones de europeos te dicen que sí. Y si les preguntas, ¿usted fuma cannabis todos los días? Te dicen que sí 3 millones. 3 millones de europeos. ¿Eso qué pasa? ¿Que tenemos a 18 millones de europeos o a 3 millones de europeos en las puertas de, yo qué sé, de los manicomios? No. Probablemente, y sin probablemente, solamente una pequeña parte de ellos manifiestan un consumo perjudicial, abusivo, que no le permite vivir de una manera sana. Es cierto
que una de las sustancias que más están creciendo, la sustancia que más ha crecido, me permito decir, en cuanto a demanda de tratamiento es cannabis. O sea, que quiero decir, algo habrá cuando repican las campanas, ¿no? Entonces, quiero decir, si la gente está pidiendo tratamiento, es porque necesita tratamiento. Y porque probablemente ellos mismos no son capaces de regular su conducta que han reconocido como problemática. Entonces, básicamente son conscientes de que su consumo le produce un problema, intentan reducirlo y no lo consiguen, por lo tanto piden ayuda. Esta sería la secuencia. Y esto está creciendo, por lo tanto la respuesta no es un sí o un no. Claro que de los 3 millones de consumidores diarios según el Observatorio Europeo de Drogas, no todos tienen un problema, ni mucho menos. Pero un número creciente sí. Un porcentaje pequeño pero significativo sí. Entonces, claro, hay que llevar cuidado porque el problema existe y lo vemos. La respuesta sería un consumo responsable. Pero esto me suena a la industria del tabaco, no, me suena a la industria del alcohol, ¿sabes? No, consume responsablemente, es tu decisión, es tu responsabilidad, pero no dejes de comprar alcohol, ¿vale? Este es un argumento de la industria del juego. Juega bien, juega responsablemente, pero no dejes de gastar tu dinero a las tragaperras. No me interesan a mí estos, bueno, claro que me interesan, pero quiero decir que son argumentos falaces. Porque van muy ligados a una industria y el cannabis, ya no te iba a decir cada vez más, no, el cannabis ya es una industria internacional, una industria casi con el beneplácito de la Organización Mundial de la Salud. En fin, hay todo un argumentario, una regulación internacional que ha cambiado en los últimos 2 años. Entonces, presenciamos una creciente industria de consumo de cannabis. Entonces, a partir de ahí vamos a tener la frase que nos llevan diciendo desde hace decenios de es tu responsabilidad, consume con moderación, pero no dejes de comprar mi producto. Sí, hubo un lapso de tiempo entre el periodo que dije, mira, hasta aquí hemos llegado, lo hemos pasado bien, pero cerramos el chiringuito y otra cosa, hasta que volví a interesarme un poco por el mundillo y encontré lo del CBD. A primeras, el dejármelo, pues de alguna manera fue difícil, pero como ya en otras ocasiones me lo había dejado en lapsos de tiempo de meses, ya sabía lo que me tenía. De alguna manera es el típico cuento de la vieja, tú tienes de norma general de 3 a una semana días en los que de verdad lo pasas mal, en lo que, pues no sé, a lo mejor sudas mucho, te sientes muy agitado, sientes ansiedad, eso a nivel fisiológico. Y una vez pasas un poco ese umbral, empieza la batalla a nivel psicológico. La batalla, ¿sabes? Que del rollo ves a todos tus amigos en los parques o en los descampados o directamente en casa de alguien, hacerse los porros como si fueran caramelos y tú te quedas un poco como pensando, yo estaba ahí, a mí eso no me afectaba, yo me lo pasaba bien con los demás. Pero claro, eso es algo muy puntual, hay que intentar ver todo el espectro de la situación y decir, mira, si ahora me pego este encebollado, a lo mejor no soy la misma persona a nivel social o a nivel interior que podría estar siendo en este mismo momento, o incluso ya en tu casa te empieza a apetecer otra vez. Pero yo diría que me lo dejé cuando, en un periodo de tiempo muy concreto, cuando estaba estudiando psicofarmacología, y de alguna manera te explican los mecanismos en los cuales las sustancias que introduces en tu cuerpo inciden en tu neuroquímica cerebral, y ese plus, ese adquirir un mayor nivel de información más profunda, más científica, te hace replantearte muchas cosas a nivel de como bien he dicho, tu neuroquímica, tu neuroanatomía se ven afectadas por un consumo crónico de X cosa con ese potencial adictivo. Por eso mismo me conciencié un poquito más y bueno, me dio como ese empujón a decir, mira, tira para adelante, tú sabes exactamente lo que está pasando
dentro de ti, fisiológicamente dentro de tu cerebro y a nivel social. A lo mejor era la pata de la silla que me faltaba. Y con respecto a lo del CBD, pues a lo mejor si me lo dejé el 20 de mayo, fíjate que lo tengo aquí en la cabeza, sobre julio, finales de julio, encontré a un amigo que me estuvo comentando precisamente lo mismo que me pasaba a mí durante mis últimos meses de consumo, que tenía un efecto rebote, donde yo antes tenía mi oasis de paz y tranquilidad y mi introspección y, como quien dice, mi forma de aislarme del mundo y crear barrera, me salió el tiro por la culata, como quien dice, y empezaba a sentir muchísima ansiedad, muchísima inseguridad, pensamientos intrusivos, que es muy importante detectarlos como intrusivos. El consumo de cannabis con THC es egosintónico, a ti te gusta hacerlo, pero esos pensamientos derivados de un consumo crónico son egodistónicos. Yo creo que muchas de las repercusiones serias negativas que presenta la gente fumadora de cannabis durante mucho tiempo es que no saben hacer esa frontera entre, bueno, me he fumado un porro y estoy pensando en cosas que antes no pensaba o que no me gusta pensar, y no tienen la percepción de que no nace de ellos, nace del consumo de la sustancia. Y yo la verdad es que me considero afortunado por saber decir, mira, estos síntomas no son míos, así que elimino el cannabis de la ecuación y retomo mi vida. O a lo mejor es un poco fuerte decirlo así, pero no sé, es que eran sensaciones y sentimientos muy catastrofistas. Ese es cuando tu cuerpo te está diciendo, aquí bájate de este barco, no merece la pena ya. Y a un amigo le pasó precisamente eso. Y me empezó a comentar, oye, mira, yo me lo dejé, a mí me está viniendo muy bien con esto, pero, y perdón por si me estoy extendiendo, pero precisamente porque la adicción al cannabis como tal se puede tomar desde esa perspectiva, pero yo es que la quiero tomar como algo global. Tú no eres solo adicto a fumar el cannabis, tú eres adicto a estar con tus amigos fumando cannabis o hacer X tarea que, como bien hemos dicho, puede ser artística, puede desarrollarte como persona en tu introspección y en tu perspectiva, y lo tienes asociado, así que de alguna manera yo poder fumarme un CBD mientras estoy tocando la guitarra, sentir el sabor, sentir que mis hábitos no han cambiado tanto, o estar con mis amigos y mientras ellos se fuman su droga, yo me fumo mi sin droga, como quien dice, no notas el cambio como agresivo ni invasivo. Yo creo que es eso. Se te hace más como una transición. Mi intención también sería dejarme de fumar CBD porque sí, repercute efectos positivos, pero la vía respiratoria se ve afectada, sí, sí, totalmente. Pero incluso recreativamente. O sea, quiero decir, yo puedo ir al cine sin ser adicto al cine. En el sentido en que lo hago a veces, lo que sea. Y yo acepto que haya un consumo recreativo autocontrolado, o sea, quiero decir, y existe. Te he dicho que en Europa hay 18 millones de europeos 18 millones, o sea, quiero decir que son muchos que consumen. Entonces, bueno, pues muchos de ellos, no, que va, muchos de ellos fuman pues una vez a la semana, los fines de semana o cuando llegan a casa y luego por la mañana. Claro, si cuando llegas a casa fumas y estás desatendiendo otras tareas, ahí tienes un problema. Entonces te lo tienes que plantear. Pero si ese consumo te permite no interacciona con tus proyectos y tus obligaciones, no te limita, no te obstaculiza, pues bueno, tampoco es una cosa que tenga que estar. Lo que pasa es que, bueno, hay drogas que son más, pero bueno, en el caso del cannabis, sí, es una droga que se puede consumir de una forma responsable. No todos lo hacen, no todos son capaces de hacerlo y esto es lo que nos preocupa. Pero yo en mis estudios, cuando estudio el impacto cognitivo, me interesa saber, bueno, como he dicho antes, ¿no? Bueno, pues sí, son profesores de la universidad, abogados, algún médico, otros que son más fumetas, otros menos fumetas, pero tienen muchos, la gran mayoría tienen una vida muy adaptada, ¿eh? O sea, quiero decir, no. Los estudios científicos, no sobre el cannabis, sobre cualquier cosa, hay que ver qué metodología se ha seguido. Porque sin negar que el cannabis pueda desatar
brotes psicóticos o paranoias en personas, digamos, propensas, normalmente esto se hace de la siguiente forma. Cogemos a 100 personas diagnosticadas como esquizofrénicos o como bipolares o como lo que sea, y les preguntamos, ¿usted consumió cannabis? Sí. ¿Consumió cannabis antes del primer brote psicótico? Sí, no, y tal. Y en función de eso, luego extrapolamos. Pero claro, fíjate que por esa regla de 3 yo les podría preguntar, ¿y ustedes antes del brote psicótico tomaron la comunión? Entonces el 100% habría tomado la comunión y podría llegar a la conclusión de que la comunión produce brotes de esquizofrenia. Mm, a ver, estas cosas hay que enterarse bien cuando uno lee un estudio, sea el que sea, un estudio científico, cuál ha sido la metodología de trabajo, ¿no? Eso es así, eso es así. El cannabis se ha definido y se ha demostrado que para aquellas personas que son vulnerables a, bueno, pues a manifestar una esquizofrenia, bueno, pues es un catalizador, precipita. A lo mejor no hubieran nunca debutado con una psicosis, nunca en su vida. Y el hecho de tener una psicosis canábica es una psicosis muy seria, mucho más seria que la psicosis por estimulantes, anfetamina o cocaína. Debutan con una psicosis primaria, o sea, quiero decir que se mantiene la psicosis fuerte después de haber retirado el cannabis, lógicamente. No tiene por qué. No tiene por qué. Tiene más que ver con una composición, con un fenotipo, con una disposición genética, que es una combinación de valina-valina. Hay una disposición genética que cuando ves esta disposición genética en fumadores de cannabis, ves cómo el porcentaje de psicosis canábicas aumenta, pero espectacularmente, ¿eh? O sea, no el doble, 5 veces, 10 veces más. Entonces, claro, ¿quién se hace un análisis genético antes de fumarse el primer porro? Nadie. Entonces, claro que hay una predisposición. Entendemos que es una sustancia psicotrópica y que altera la mente, ¿no? Y si tú genéticamente estás predispuesto a tener cualquier tipo de episodio paranoico tal, pues no es que la marihuana sea la culpable, sino que es como si te diera un pequeño empujón para que eso empiece a activarse, ¿no? Entonces, claro, entendemos que si algo te sienta mal, lo que tienes que dejar automáticamente de consumirlo, ¿no? A mí me sienta mal el alcohol y hace muchísimos años que no bebo alcohol, simplemente porque pues, de uso de razón y veo que me perjudica más que me beneficia el alcohol. Entonces, pues no lo consumo. Con todo tipo de otras sustancias pues tiene que pasar lo mismo, ¿no? Has parlat també del tema de la potencialitat que té de persones que substancialment han desenvolupat símptomes relacionats en la esquizofrènia paranoide, com pot repercutir negativament. I jo te dic també, és que clar, l'esquizofrènia paranoide, l'esquizofrènia, els éssers humans, des de ja com a persones que som altament suggestionables, ja des de menuts, poden desenvolupar certes conductes suggestives que al final acaben desenvolupant una esquizofrènia paranoide i d'allà no pugues eixir, és com un pou que tu entres, has de conèixer molt bé eixa malaltia, és un trastorn mental. Està molt bé que parlem d'això, del tema del consum de la marihuana que pot afectar negativament, això com altres coses, però bueno, per això està el tema de l'educació. Per això jo crec que abans de tractar el tema de la marihuana s'hauria de tractar el tema de la suggestió, igual que com hem dit abans, no? Abans de tractar el tema d'un consum o d'una afectació a la salut mental hauríem de parlar, crec, potser de coses com hem dit abans, no? La competitivitat. Vull dir, n'hi ha coses molt més greus i estan acceptades. I crec que és un element natural que s'ha de fer servir i s'ha d'educar a les persones en el consum.
Spliff when me build them a big like rocket. Give me the highest grade, yeah, long me stack it. I figure on me young, me tired fi buy it. Fly like dove with me in a love.